SER Podcast. Pocas imágenes más simbólicas se han visto en esta guerra del apoyo occidental a Ucrania que la que se está produciendo esta noche. 3 primeros ministros de la Unión Europea metiéndose en la boca del lobo. En Ucrania, en Kiev, la capital, amenazada por las bombas, con la población metida en los búnkeres y en los refugios improvisados. O sea, allí han llegado esta noche los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia, adentrándose en territorio de guerra. Se acaban de reunir con el presidente de Ucrania, Zelensky. Y él ha colgado hace unos minutos este vídeo diciendo que se acaba de reunir con los representantes de sus hermanos polacos, checos y eslovenos. Europeos en definitiva. Poderosísimo movimiento, poderosísima imagen y mensaje que vamos a analizar ahora con Griselda Pastor. Pero antes, el día en 2 minutos, Marina Fernández. Un día en el que Zelensky ha asumido que Ucrania no va a entrar en la OTAN. Es una de las exigencias de Rusia para acordar un alto el fuego, que Ucrania no entre en la alianza. Mañana las delegaciones de Kiev y de Moscú van a seguir negociando. En la cumbre de la OTAN de la semana que viene y en la cumbre europea va a participar el presidente estadounidense Joe Biden. Y a las afueras de Kiev, Fox News ha confirmado que ha muerto un cámara de la cadena en el mismo tiroteo ayer en el que otro empleado de Fox resultó herido y murió una periodista ucraniana. Y la periodista rusa, que irrumpió en directo en el informativo del canal estatal ruso con un cartel de no a la guerra, ha quedado hoy en libertad después de 14 horas de interrogatorio. Ha denunciado. Un juzgado ruso le ha impuesto una multa de unos 250 euros por el vídeo en redes sociales en el que condena la propaganda del Kremlin. Más de 3 millones de personas han huido ya de Ucrania según la ONU y cada segundo un niño ucraniano se convierte en refugiado, más de 1,5 millones según UNICEF. Un martes en el que buena parte del país se ha teñido de marrón anaranjado. Cerrar puertas y ventanas en casa, reducir las actividades en exteriores, evitar salir a la calle sin protección. Sería preferible la FFP2. Mientras dure este episodio de calima, nos ha recomendado la Sociedad Española de Neumología. La cita con más morbo político del día ha estado en Madrid. Somos un equipo de soldados, presidente, pero un equipo, como te digo, que tiene poca paciencia para las tonterías, poco aguante para las imposiciones. Aviso de la presidenta madrileña Núñez Feijóo, que ha presentado en Madrid su candidatura a presidir el PP, una candidatura que no habría existido de no ser por la guerra interna desatada entre Ayuso y Pablo Casado. Y el Camp Nou pasará a llamarse Spotify Camp Nou a partir del verano. El Barça acaba de anunciar este acuerdo de patrocinio con la plataforma de música, que incluye también los frontales de las camisetas, entre otras cosas. ¿Sabemos por cuánto? Sí, asciende a 280 millones por 4 años. O sea, 70 millones al año. 70 millones anuales. Ahí es nada. Hasta luego. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Cómo te suena a ti Spotify Camp Nou? Javois, ¿estás ahí? Estoy. Te decía, ¿cómo te suena a ti Spotify Camp Nou? Bueno, sabes que los madridistas le llamaremos Spotify y los barcelonistas le llamarán Camp Nou. Estas cosas siempre pasan así. Pero bueno, creo que hay que exprimir de donde sea ahora mismo y sobre todo en la situación en la que está el Barcelona. No sé si la cantidad se ajusta bien a lo que ellos esperaban, pero por mi parte, a partir de ahora será desde luego el estadio Spotify del Barcelona. Creo que para Cue también, ¿no? Espera un segundo que te vamos a abrir el micrófono. Sí, debe ser durísimo para un culé que al estadio le pongan Spotify. Yo espero que no nos pase al nuestro, ya veremos. No digamos este agua no beberé, pero por favor que no nos pase. Parece mentira que pasen los años, Javois, y que tengamos que seguir denunciando el racismo en los campos de fútbol. Solo en la última jornada hemos escuchado gritos racistas a los futbolistas Vinicius y Nico Williams desde la grada. Pero fíjate, me estás dando paso ya, ¿no? Sí, no estamos dando paso a los sonidos. No, ni los vamos a escuchar. Te doy paso a ti directamente. Mucho mejor, pero fíjate que a mí me alegra muchísimo que hagamos noticia de que en un espectáculo deportivo al que acuden decenas de miles de personas se produzcan estos sonidos racistas, y aún más en el caso de Vinicius, que un espectador haya sido registrado gritándole, en fin, un improperio racista. No me alegro de que se produzca, pero como creo imposible evitar que se produzca, precisamente debido a la gran cantidad de gente que entran en un estadio de fútbol, sí me alegro sembrar al menos la sensación de que nadie, si grita algo así, por muy protegido que esté, está completamente libre de castigo. Por supuesto que espero, como siempre, las sanciones más duras y ejemplarizantes, pero creo que fulminar la sensación de impunidad me parece un paso grandísimo en este caso.
Hasta mañana, Javis, un beso. Hasta mañana, un beso. Chao. Damos ya por presentado al madridista Cue, corresponsal político del país. Esther Palomera, adjunta al director del diario. En ese orden no, pero bueno. Palomera, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Y Santiago Martínez Vares, consultor político. Santiago, muy buenas noches. Yo bético ante todo. Sí, ¿no? Ante todo. Vamos a irnos ya a la capital comunitaria. Griselda Pastor, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Porque el primer ministro polaco acaba de publicar este mensaje. Dice: esta guerra es resultado de un cruel tirano que ataca a civiles indefensos y bombardea ciudades y hospitales en Ucrania. Tenemos que defender esta tragedia en el este lo antes posible. Tenemos que detener esta tragedia. Por eso estamos en Kiev. Esto lo ha escrito Griselda, el primer ministro polaco, allí desde la capital de Ucrania, reunido esta noche con los primeros ministros de Chequia, de Eslovenia, y acabamos de escuchar también que se ha reunido ya con el presidente Zelensky. Es un mensaje brutal. Sí, allí están además marcando territorio, expresando una solidaridad que los países del este viven con la angustia del resto, pero prácticamente como si estuvieran dentro, aunque las imágenes que han trasladado al Twitter pues los presenta serenos y sin ningún tipo de simbología militar, ¿no? Van vestidos con chaqueta, con jersey, hay uno creo que incluso lleva una corbata, están mirando el mapa sobre el terreno como si lo importante al resistir a una situación de guerra fuera exactamente esto, vivir sin miedo. No te vayas, Griselda, pero Isabel Villar, buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. Para hacernos una idea de a qué ciudad han decidido entrar estos tres primeros ministros europeos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de que se han metido voluntariamente en la boca del lobo? Ahora mismo, ¿cuál es la situación en Kiev? Pues es una ciudad donde ahora mismo rige un toque de queda que ha entrado en vigor esta tarde y que se alargará hasta el jueves. Lo ha anunciado el alcalde de la capital, que pide a los vecinos que por favor se queden en los refugios, que no salgan a la calle si no es para ir a los búnker, porque el riesgo de nuevos bombardeos es alto. Dice que la situación es peligrosa. Hoy se han confirmado 5 muertos en un ataque ruso esta madrugada contra un edificio residencial. Es la segunda noche consecutiva que las tropas rusas atacan una zona de viviendas en la capital de Ucrania. Además, Fox News ha confirmado esta tarde la muerte de un cámara suyo en un ataque ayer a las afueras de Kiev. We can now confirm that another journalist died in that same attack. Alexandra Sasha Kushnova. She was just 24 years old. Un ataque en el que también murió esta mujer, una periodista ucraniana que trabajaba con el equipo de Fox y que tenía, como han escuchado, 24 años. Lo ha confirmado hoy la propia cadena. Otro periodista sigue herido por este ataque. Bueno, nos contabas a las 8, Griselda, que a pesar de que los primeros ministros de Polonia, República Checa, Eslovenia están allí, dicen que para transmitir al gobierno ucraniano el apoyo inequívoco de los 27, a pesar de ese mensaje de apoyo de los 27, el viaje como tal no es una iniciativa europea, no hay una decisión europea de que estos tres jefes de gobierno vayan allí, y de hecho hoy hemos sabido que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, les advirtió de los riesgos de seguridad que implicaba este viaje. Bueno, es evidente que hay una estrategia general que pasa por evitar cualquier tipo de gesto que pueda incrementar la tensión militar y en fin, este viaje pues podría tener muchos peligros, ¿no? Pero es un tema que públicamente no se ha hablado porque en las instituciones se intenta dejar las cosas como están, como una iniciativa bastante individual. Von der Leyen y el presidente Michel fueron informados por el presidente Morawiecki, fueron informados en los pasillos de la cumbre de Versalles, ha dicho hoy el portavoz de von der Leyen con un tono de cansancio en la voz. No le gustaban las preguntas que se iban formulando y ha habido bastante más silencio en otras instituciones de la Unión. Lo cierto es que el viaje es a título individual, evidentemente el mensaje a 27 ha sido siempre un mensaje consensuado, pero ellos representan a los gobiernos del este. Hay una foto en Twitter que lo deja muy claro, la cara de todos con bandera debajo, son un dibujo, no forma parte del viaje, pero de alguna forma sí que así lo presentan y ellos son justamente los que más han empujado, querían sanciones más rápidas, sanciones más duras y ese proceso express que no se ha concedido para la entrada de Ucrania en la Unión Europea, aunque sí que han logrado abrir todo el debate para la adhesión. Griselda, gracias, buenas noches. Hasta ahora, buenas noches. Imagen de enorme poder simbólico, Santiago, 3 primeros ministros de la Unión Europea entrando en Kiev, adentrándose en territorio de guerra, diciendo Europa está con ustedes, señores. Es una imagen más de todas las imágenes icónicas que nos está dejando esta guerra, pero también
dentro de esa imagen icónica, nos deja clarísimo que Europa va muy tarde y que Europa llega a este rescate muy tarde. Yo creo que esta imagen de estos tres representantes de Polonia, de Chequia y de Eslovaquia significa su desesperación, la desesperación propia, la de ellos mismos, porque son los que más cerca tienen este problema. Cualquier gesto nos puede llevar a algo peor, pero lo que está claro que hoy ya el Zelensky, que es quien ha aguantado, que es quien ha sido el protagonista de toda esta crisis, que es quien nos ha puesto contra las cuerdas y quien nos ha obligado a movernos, hoy ha decidido decirle a su pueblo que les hemos estado engañando todo este tiempo, que les hemos dejado solos y que les hemos estado engañando. No es la primera vez que lo dice, pero sus palabras hoy suenan a buscar una salida desesperada. Él ha puesto todo lo que tenía, él no ha huido, él se ha quedado en el sitio. Y todo lo que ha hecho es insuficiente y está viendo el dolor de su pueblo, y el dolor de su pueblo demuestra cada día más a las claras que estamos ante un criminal de guerra, ante un señor que está atacando a civiles. Eso ha quedado claro. Pero lo que no queda claro es cuál va a ser la respuesta. ¿Dónde vamos a parar a Putin? Porque Putin ha dejado ya claro que no tiene fin, que no tiene un punto y seguido. Alguien tiene que pararlo, y el mundo moderno en algún momento tendrá que decidir qué hace con este señor, que de momento todo lo que hace es a más. En ningún momento está desinflando ningún globo. Todo lo que está haciendo es incendiar cada día más. Y la clave de esta batalla ha sido la duración, la resistencia del pueblo ucraniano. Y sin la figura de su presidente hubiera sido imposible, y sin su capacidad de comunicar y su capacidad de adaptar su mensaje a las redes sociales, a donde no le podían atacar, yo creo que ha sido una masterclass de comunicación política y de comunicación de guerra, y ha hecho que este conflicto el mundo no pueda dejar de mirar a él, porque tenemos otras guerras abiertas en el mundo y nadie mira. Es verdad que no están a las puertas de Europa, ninguna de ellas, pero nadie mira, y yo creo que el presidente ha sido clave, y su comunicación absolutamente vital en que el mundo mirara allí. Palomera. Bueno, es evidente y coincido en que Putin ha llegado hasta donde ha llegado porque en buena medida Occidente se lo ha permitido durante muchos años, unas veces por acción, otras por omisión, en ocasiones por intereses económicos y en ocasiones por intereses geoestratégicos, ¿no? Y también coincido en que efectivamente Putin no está en absoluto interesado en ningún tipo de negociación, porque ya ha dicho en más de una ocasión que no está dispuesto a renunciar a las que han sido sus demandas históricas en Ucrania. Es verdad que la iniciativa hoy de Polonia, la República Checa y Eslovenia ha sido una iniciativa que no tenía nada que ver, o que no tenía mandato del Consejo Europeo, pero que estos tres países han querido enviar a Ucrania un mensaje de apoyo inequívoco al pueblo ucraniano. Bien, es verdad que esta visita tiene riesgos, y tiene riesgos evidentes de seguridad, ¿no? Porque cualquier ataque que se pudiera producir ruso, que fuese de forma fortuita o incluso de forma deliberada, podría entenderse como un ataque a la Unión Europea, y por lo tanto entraríamos en una espiral y en una escalada probablemente de violencia de consecuencias imprevisibles, ¿no? Y respecto al mensaje que hoy Zelensky ha enviado, tiene un doble sentido desde mi punto de vista. Uno podría efectivamente entenderse como un gesto para buscar una posible salida al conflicto, pero desde luego hay un reproche velado a la Unión Europea, a la OTAN y desde luego a todo Occidente, ¿no? Porque en buena medida, como decía al principio, Putin es un monstruo que ha crecido, alimentado por todo el mundo occidental durante muchos años. Yo la verdad es que el viaje me desconcierta absolutamente, lo reconozco, porque no acabo de entender que sea imprescindible hacer este tipo de gestos para mostrar el apoyo a Zelensky, que creo que en el apoyo a Zelensky de la Unión Europea ha hablado directamente en el Parlamento Europeo, por cierto, en una intervención muy,
muy sentida y que además Zelensky efectivamente está demostrando un liderazgo y una capacidad de ejercer su papel en una guerra que no es en absoluto nada fácil, espectacular, pero no creo que haga falta ir a Kiev para trasladar el apoyo. Y efectivamente los riesgos son enormes y además hay una cosa, lo llamamos Unión Europea por algo. Sí, o sea, pero si tomas una decisión de este calibre, tienes que ir a... Si se asume, que es mucho asumir, mandar a dirigentes del máximo del nivel de la Unión Europea a Kiev, tiene que ser con el apoyo de los 27, que para eso se reúnen, estuvieron otro día en Versalles, y lo que están trasladando del entorno de Michel y demás, lo que están trasladando es, efectivamente, nos lo comentó y no le dijimos nos parece bien, porque evidentemente si ahora mismo hay un atentado que podría perfectamente hacerse, en fin, no creo que si no lo hacen los rusos será porque no quieren, porque no debe ser muy difícil identificar dónde están y hacer una barbaridad. Evidentemente estamos hablando de la muerte de primeros ministros de países de la OTAN. Es una decisión desesperada. Pero bueno, la clave es que es una decisión desesperada. ¿Y por qué toman esa decisión desesperada? La Unión Europea en su funcionamiento arrastra muchísimo los pies. Cuando uno ve cómo funciona la Unión Europea, voy a poner un ejemplo que nos llega a nosotros como país muy cerca, la inmigración. La inmigración no es un problema de los 27, para nada. Es un problema de España, de Italia y de Grecia. Pero entonces no le llamemos Unión Europea, porque es que justo arrastra los pies porque hay que poner de acuerdo a 27 países, que es un poco difícil. Pero dice, como no están de acuerdo, yo tiro millas. No, entonces usted no está aceptando la norma básica de esto, es que vamos juntos o no vamos. Carlos, en un momento normal, como han sido todos los momentos que nos han precedido, en gobiernos anteriores, pues había quejas, se peleaban los asuntos. Los tres países decían nos dejáis solos siempre, no salían en los highs los acuerdos como tenían que salir, pero es que estamos en una situación de guerra y es que estos tres países se están viendo que los próximos pueden ser ellos y el movimiento es desesperado. Oye, no vais a hacer nada, a los 24 restantes no os está pasando nada, están violando la democracia, no vais a hacer nada. Es que los próximos podemos ser nosotros. No, es que ellos tienen el problema más cerca. Es que lo del no hacer nada, un matiz. Claro. Es verdad que la Unión Europea en ocasiones para tomar una decisión se tomaba demasiado tiempo, ¿no? Muchísimo. En cualquier conflicto, pero en lo que respecta a Ucrania yo creo que en esta ocasión sí que ha estado a la altura, y tanto en lo que respecta al rearme militar y al cambio de posiciones históricas, por ejemplo en Alemania respecto a la inversión en defensa, y las sanciones económicas han sido rápidas y han sido muy contundentes y están teniendo consecuencias para Putin. De eso no hay ninguna duda. Es verdad que podemos hacer reproches en otras crisis. Es verdad que siempre ha arrastrado los pies. ¿Sabes qué pasa, Esther? Que yo creo que mientras caen bombas, a quien le caen las bombas, todo le es lentísimo. Y nuestros tiempos en Europa, cuando no tenemos el problema, es que nos pasó lo mismo con el COVID. No creo lo que en veíamos. Esta ocasión podamos decir lo mismo, Santiago. No lo veo en esta ocasión. Bueno, yo escucho al presidente ucraniano y no tengo duda que para ellos los hemos dejado tirados y hemos llegado muy tarde. Pues el presidente tenía una demanda que desde la desesperación puede ser perfectamente comprensible, como era el que se establecieran zonas de exclusión aérea, pero eso tiene unas implicaciones. Es que eso tiene unas implicaciones, es que eso nos acerca a la guerra a todos. Una zona de exclusión aérea, tienes que derribar el primer avión ruso que pase por ahí, eso te lleva a la guerra. Estados Unidos y la OTAN se tienen que poner a derribar aviones rusos y entonces entramos todos en la tercera guerra mundial de la que tanto estamos hablando. Entonces somos todos espectadores o nos acercamos de cómo terminan de arrasar Ucrania. Tan no somos espectadores que están todos los países europeos, incluso países impensables como Suecia, mandando armas a Ucrania. O sea, y esto de no hacer nada para un país como Suecia, porque en España hay un debate con Podemos y demás, pero para los suecos mandar armas a un país, eso sí que es una decisión política de un gobierno socialdemócrata. Quiere decir que estamos todos tomando conciencia de que tenemos un gran problema. Y estamos tomando decisiones, como países, y en Europa y el otro día en Versalles se están tomando decisiones que se podrían hacer más, seguro. Mira, pero el punto central que han tomado países europeos, por ejemplo España, hoy el gobierno ha anunciado algo que no está claro qué recorrido puede tener, y es la intención de llevar a Putin ante la Corte Penal Internacional.
En este Consejo de Ministros hemos vuelto a adoptar decisiones, como saben, que tienen que ver con la situación internacional que vivimos, con la guerra de Putin. El Consejo de Ministros dispone la remisión de la petición de España al fiscal de la Corte Penal Internacional para que investigue si se hubieran cometido crímenes bajo la jurisdicción de la Corte en Ucrania. Jorge Cardona, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver al presidente ruso sentado ante la Corte Penal Internacional. ¿Va a tener que responder Putin ante la Corte? Bueno, digamos que es posible que termine ante la Corte, pero es muy poco probable. Efectivamente, la Corte puede tener competencia para conocer de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en estas fechas en Ucrania, pero eso significaría que, en primer lugar, se ha aprobado la realización de esos crímenes, en segundo lugar, se ha imputado, entre otros, a Putin, y en tercer lugar, Putin se ha puesto a disposición de la Corte, que es lo más difícil de todo, porque haya sido entregado a la Corte. Mientras esté como jefe del Estado de Rusia, es difícil que eso se produzca. No es imposible, pero es muy difícil. Porque Rusia no ratificó el acuerdo con el que se crea la Corte Penal Internacional, no tiene en principio obligación de seguir sus directrices. Entonces, si Putin no da el paso, por ejemplo, de salir de Rusia y quedar a expensas de que se le aplicara una orden de detención internacional, en principio Putin podría quedar impune. Bueno, vamos a ver, ni Rusia ni Ucrania, ninguno de los dos ha ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Lo que ocurre es que Ucrania, en el año 2014, a raíz de la invasión del territorio de Crimea, le reconoció competencia a la Corte Penal Internacional para que conociera de todos los acontecimientos que se produzcan en Ucrania desde 2014 hasta la fecha. Por eso, en esa medida, la Corte sí tiene competencia para conocer de esos delitos. Y la clave fundamental, efectivamente, es que la Corte no juzga en ausencia. La Corte, para juzgar a una persona, en el caso de que tras el proceso de investigación que se acaba de abrir a primeros de marzo sobre los acontecimientos que se están produciendo, si llegara a imputarlo, efectivamente se necesita que las personas acusadas estén delante de la Corte. Mientras sea presidente de Rusia, no es de prever que se entregue voluntariamente. Eso sí, los 130 estados que forman parte del Estatuto de la Corte, la mayor parte de los estados del mundo, sí estarían obligados a colaborar con la Corte cuando se dé una orden de arresto. Y por lo tanto, si Putin pisara el territorio de cualquiera de esos 130 estados, o de otros estados que no han ratificado pero que quieran colaborar con la Corte, podría ser detenido y enviado a La Haya para ser juzgado por la Corte Penal Internacional. O sea que habría dos escenarios, por lo que le estoy entendiendo, dos escenarios únicos en los que Putin podría ser juzgado ante la Corte, que sería uno, que saliera de Rusia y que pisara alguno de los países en los que se les podría aplicar esa orden de detención internacional, o dos, que en Rusia cambiara el régimen, el sistema político, y pasara a gobernar alguien que estuviera dispuesto a entregar a Putin. Efectivamente. En ese segundo caso, además, sería extraño que se le enviara a la Corte Penal Internacional. Bueno, extraño no. Digamos que en ese caso se abrirían dos posibilidades. La primera sería enviarlo a la Corte Penal Internacional. La segunda sería juzgarlo en la misma Rusia. Piense que la jurisdicción de la Corte Penal es subsidiaria. Es decir, solo actúa cuando no actúa la jurisdicción nacional competente. Y, lógicamente, si hubiera un cambio de régimen en Rusia, es muy posible que en la misma Rusia se juzgara por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, incluso por el delito de agresión que está tipificado en el Código Penal ruso, a Putin. Porque la Corte Penal Internacional es competente para 4 delitos, para pronunciarse sobre 4 delitos. El crimen de agresión, del que nos está hablando, el de genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Por las noticias, por las imágenes y testimonios que estamos recibiendo, ¿qué delitos se están dando ya en la invasión rusa en Ucrania? Bueno, vamos a ver.
el delito de agresión se ha producido, porque claramente ha habido una agresión. No obstante, para ese crimen la Corte Penal Internacional en este caso no sería competente. Y no sería competente porque el estatuto sí que exige que los dos estados, el agresor y el agredido, hayan ratificado el estatuto de la Corte. Y por lo tanto no se daría la competencia de la Corte. Pero sí sería competente para los otros tres. El de genocidio, que es más difícil poder probar que se esté produciendo un genocidio, dado que no es fácil considerar que está intentando producir la destrucción total de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. No se trata de un intento de destrucción de la población, pero sí los crímenes de guerra o los crímenes contra la humanidad. Claramente, los medios de opinión pública nos están demostrando, y esto es una prueba importante para el caso de que se produzca el juicio, que se están produciendo crímenes de guerra, que se están produciendo ataques a la población civil de manera indiscriminada, que se está bombardeando hospitales, centros escolares, que no son objetivos militares ni lo pueden ser nunca. Y en ese sentido, los medios de opinión pública sí nos están mostrando que muy posiblemente se están produciendo delitos de guerra. Esta mañana hemos oído que también se están produciendo bombardeos en ciudades controladas por las fuerzas prorrusas por parte de tropas ucranianos. En ese sentido, los crímenes de guerra los pueden producir todas las partes y la Corte Penal Internacional sería competente no solo para juzgar a Putin y a todos. Piensen que el responsable no solo es el que toma la decisión, es desde el que toma la decisión última hasta el soldado que ejecuta la decisión. Toda la cadena de mando es responsable y toda ella puede ser juzgada por la Corte Penal Internacional. Esto dentro de los crímenes de guerra. ¿Y los crímenes contra la humanidad? Los crímenes contra la humanidad es lo mismo. También sería competente la Corte Penal Internacional. Habría que demostrar que se está produciendo, por ejemplo, la persecución de población, o que está produciendo tortura, o que hay violación o embarazos forzados o prostitución forzada en la parte de la población que ha sido ocupada por fuerzas extranjeras, rusas en este caso, o que se está produciendo deportaciones o traslados de población. Los crímenes contra la humanidad están tipificados en el Estatuto de la Corte y son básicamente el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso, la tortura, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada, cualquier forma de violencia sexual de gravedad comparable a estos, la desaparición forzada de personas. Si eso se produce y se puede probar, estaríamos también en crímenes contra la humanidad. Lo de se puede probar es la clave, catedrático. ¿Cómo se prueba esto? ¿Basta con los testimonios de las víctimas? ¿Basta con documentos periodísticos? ¿Qué hace falta? Sin lugar a dudas. En estos momentos tenemos pruebas suficientes, testificales y en los medios de opinión pública, más que para los crímenes contra la humanidad, sin lugar a dudas para los crímenes de guerra. Y en ese sentido, los medios de opinión pública están realizando una tarea impagable para que al final no solamente se termine con el conflicto, sino que se haga justicia y se pueda juzgar a las personas que están saltándose las normas que tanto nos ha costado establecer después de la Segunda Guerra Mundial. Jorge Cardona, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Esto último que decía el catedrático Cue es fundamental. Los periodistas que están allí están jugando un papel extraordinario, no solo para contarnos el día a día, sino para dejar una prueba histórica de lo que está pasando allí. Absolutamente, y además esta vez, al contrario de otras guerras, realmente hay muchos, realmente están en los sitios, desgraciadamente incluso algunos están muriendo. Quiero decir que tenemos unos testigos muy directos de lo que está pasando. Rusia no puede hacer como han querido hacer
hacer otros regímenes y como han conseguido otros regímenes, porque al final hay zonas donde realmente los periodistas no han podido acceder por el riesgo a que los mataran inmediatamente, y aquí sí Putin no puede vender, podrá intentar vender a los rusos, pero desde luego no puede venderle al mundo que esta es una operación quirúrgica de instalaciones militares. Todo el mundo está viendo lo que hay y realmente lo estamos viviendo absolutamente en directo gracias a que hay un montón de periodistas jugándose la vida, con lo cual es muy interesante. Reporteros Sin Fronteras, que es una asociación que, por cierto, aprovecho para animar a la gente también a apoyarles, porque es una organización que ayuda mucho a los periodistas. No todos los periodistas que están allí están cubiertos por grandes grupos de noticias, están cubiertos por la cadena SER, o están cubiertos por El País, o están cubiertos por medios importantes. Algunos lo pasan mal y hay gente que les apoya, como Reporteros Sin Fronteras, y que lucha, precisamente, por ejemplo, una de las luchas de Reporteros Sin Fronteras es por esta periodista que se atrevió, que eso hay que tener valor, atreverse en Rusia a salir en el telediario de máxima audiencia criticando la guerra, y vamos a ver qué pasa con ella, ¿no? Y hay gente muy pendiente de esos periodistas, como Reporteros Sin Fronteras. Oye, en un primer momento, cuando hemos conocido la sanción, la condena, porque a esta mujer la han juzgado en un día y se ha publicado una condena equivalente a 250 euros. Claro, era la condena, el juicio por el vídeo que se grabó anunciando lo que iba a hacer. Después llegará el juicio por lo que hizo, por atreverse a plantarse en mitad de un telediario, el equivalente a un telediario allí en Rusia, con un cartel diciendo no se crean la propaganda rusa. Santiago. Pues son fundamentales, y ayer a mí me emocionó ver a esa mujer, y luego cómo había grabado un vídeo antes explicando sus motivos, ¿no? y el porqué de esa acción. Yo me acuerdo también de Emilio Morenati, por ejemplo. Todo un premio Pulitzer está allí dando y sirviendo de notario de la actualidad desde el primer momento. Al final son muchos y están haciendo un trabajo impagable. Y yo me quedo con que, aparte del trabajo de todos los compañeros que están allí, esta guerra tiene una particularidad, que es la primera guerra en la que las redes sociales están absolutamente sirviendo de motor de ruptura de la propaganda rusa. Ahí es verdad que se estarán moviendo en las dos partes, pero yo creo que es la primera guerra retransmitida a través de Instagram, TikTok y todas las redes sociales, Twitter y todas. Precisamente por eso, teniendo las redes sociales como catalizador de emociones allí, pero también aquí, ¿a qué atribuís, Palomera, que en España no se estén produciendo movilizaciones de solidaridad o contra la invasión rusa? Hablo de manifestaciones, como si estamos viendo en otros puntos de Europa. Por ejemplo, este fin de semana lo veíamos en Alemania, decenas de miles de personas, cientos de miles, se sumaban los de Berlín, Hamburgo, Frankfurt, Stuttgart. Ayer mismo se preguntaba Soledad Gallego Díaz en este programa, en el Punto y 25, ¿por qué partidos políticos, sindicatos, organizaciones con capacidad de movilización no han convocado nada grande en España contra la invasión rusa? Ya no un no genérico a la guerra, sino un contra la invasión de Putin. ¿A qué lo atribuís? Pues ciertamente es incomprensible, pero yo creo que más que las manifestaciones que se están produciendo en el marco de la Unión Europea, creo que en este momento son mucho más valiosas las que se están produciendo también en Moscú, ¿no? Y que se han llevado ya a 7.000 personas detenidas. Yo creo que esto es mucho más valiente que salir en Madrid, en Berlín o en cualquier otra ciudad europea a manifestarse contra la invasión rusa. Y yo sí que quiero aprovechar, porque hemos mencionado el trabajo de nuestros compañeros reporteros y de los corresponsales de guerra, pero es que han muerto ya 5 periodistas en 20 días, no nos olvidemos. Y efectivamente, en la línea que decía Carlos Cue, a ver si las grandes empresas se dan cuenta de que a la gente no se la puede enviar a la guerra sin una protección adicional y sin una mínima seguridad en el trabajo, que muchos reporteros efectivamente en los grandes medios de comunicación están cubiertos por sus empresas, pero otros se van allí de freelance. Es decir, sin ningún seguro, sin ningún tipo de seguro, y luego queda muy bien que en todas las cadenas de televisión contacten con sus, en teoría, enviados especiales que están absolutamente desprotegidos. Bueno, pues yo quiero romper esa lanza, a ver si agitamos un poco la conciencia de los empresarios de los medios de comunicación.
Bueno, el gobierno tiene ahora mismo, el gobierno español, ya veniendo a lo doméstico, tiene dos grandes melones abiertos, melones a corto plazo, que quiere cerrarlos además en 2 semanas los dos. El primero, que es el movimiento que está impulsando España a nivel europeo para cambiar de una vez el sistema por el que el altísimo precio del gas natural dispara también los precios del resto de energías. Aunque producirlas cueste 2 duros, se ven contagiadas por el precio del gas. El presidente empieza mañana su ronda de reuniones con distintos líderes europeos con la agenda hasta arriba. Isabel Villar. Sí, mañana recibe en la Moncloa al presidente de Croacia y después se va a Eslovaquia a reunirse con su primer ministro. El jueves Sánchez se verá en Rumanía con el primer ministro del país y con el presidente, y la siguiente parada será el viernes en Roma, donde habrá reunión a 3 con los primeros ministros de Italia, Portugal y Grecia. Después de esta reunión del Frente Sur Europeo, por la tarde Sánchez volará a Berlín para una cena de trabajo ese mismo viernes con el canciller Olaf Scholz. La gira terminará el martes 22 en Dublín con otra reunión con el primer ministro irlandés. Olaf Scholz, la cena del viernes, que va a ser el hueso más duro de roer de todos, porque los alemanes a día de hoy no quieren saber nada de desacompañar, digamos, o desconectar el precio del gas del resto de las energías. Segundo gran asunto que tiene el gobierno encima de la mesa es el de cómo aplacar con medidas económicas, con bajadas fiscales, los efectos que todo esto está teniendo ya en los consumidores, en las empresas. Mañana las 3 vicepresidentas del gobierno, el ministro de Presidencia también, se van a reunir con el PP para negociar todo esto, y en los próximos días lo harán con el resto de partidos. Guillermo Lerma, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Lo que el gobierno pretende es que ese plan de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra tenga el máximo respaldo posible, convertirlo en un gran acuerdo de país, según explicaba Isabel Rodríguez, portavoz. Creemos que el acuerdo se va a dar. La situación es absolutamente inédita, histórica, y el no estar en este acuerdo también creo que se trataría de un error histórico. Esa situación inédita es la que, según fuentes del Grupo Parlamentario Popular, obliga a acudir a esa reunión con una actitud de mano tendida al gobierno. Reconocen tanto en el PP como en el PSOE que la gravedad del conflicto marca un punto de inflexión en las relaciones entre ambos partidos. La situación lo requiere, insisten, aunque Cuca Gamarra lo que va a pedir mañana es que se acelere la bajada de impuestos prometida por Pedro Sánchez, como ya avanzaba esta misma tarde Alberto Núñez Feijóo. ¿Cuánto tiempo más le vamos a pedir que aguanten sin bajar los impuestos que debemos de bajarle hoy mismo? Yo no sé a qué esperan. Lo que sí sé es que los españoles se desesperan. La intención es que por parte del gobierno a esa ronda de reuniones acudan las vicepresidentas Calviño, Díaz y Rivera, además del ministro Félix Bolaños. El orden será de mayor a menor, así que el Ejecutivo no va a priorizar a los socios parlamentarios, que ya avisan de que apoyarán la bajada de impuestos, sí, pero quieren que se esfuercen más los que más tienen, Pablo Echenique y Gabriel Rufián. Pensamos que sería muy peligroso llevar a cabo solamente bajadas de impuestos sin que haya un aumento de ingresos por la parte de arriba. Tenemos que intentar abogar por algo tan sencillito, tan de primero de izquierdas, como, repito, que aquellos que más tienen aporten un poquito más, aquellos que menos aporten un poquito menos. Hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz ha reunido a los ministros de Unidas Podemos para acordar las medidas que desde su punto de vista se deben incluir en ese plan, una batería que ya han enviado al PSOE y que prevén hacer pública mañana. ¿Se dan las condiciones para un gran pacto entre partidos sobre las medidas económicas, fiscales con las que enfrentar esta embestida económica que nos llega, Santiago? Bueno, se ponen los cimientos para que ocurra. Es la primera vez en todo lo que llevamos del gobierno de Sánchez, que el PSOE descuelga primero el teléfono para llamar al Partido Popular, principal partido de la oposición, que a otros. Es la primera vez que ocurre, por lo tanto, hay un cambio de postura por parte del Partido Socialista y supongo que habrá un cambio también de postura para demostrar que entramos en una nueva etapa por parte de las personas que representen a Feijóo en esa reunión. Así que estamos ante las puertas de un principio de cambio de relaciones. Pero yo siempre insisto que cuando uno gobierna tiene que ser quien posibilite los pactos, quien empiece por posibilitar esos pactos, y yo creo que la llamada de hoy primero al Partido Popular hace que esos pactos puedan estar más cerca. Y luego el marco en el que nos movemos para alcanzar este pacto, bueno, pues es un marco que al Partido Popular la bajada de impuestos le es cómoda. Palomera. No es la primera vez que el presidente del gobierno descuelga el teléfono para llamar al Partido Popular. Creo recordar que hizo una llamada en este sentido cuando
para pedirle al principal partido de la oposición que apoyase en el Congreso el estado de alarma. Creo que no es la primera vez. Y lo apoyó. Apoyó el primero. Eso es. No los sucesivos. Esa llamada hizo que se apoyara. Bueno, pero se produjo la llamada, que no estamos ante la primera llamada que hace el presidente del gobierno a la oposición. Yo creo que ha habido varias en esta legislatura. Hombre, yo creo que el presidente del gobierno intenta desplegar el mismo repertorio que desplegó con motivo de la pandemia, ¿no? Es decir, buscar la unidad política, la cogobernanza con las comunidades autónomas, el pacto con los agentes sociales y el diálogo con los grupos parlamentarios. Que le salga bien o no, pues a tenor de lo que estamos escuchando por parte del Partido Popular en los últimos días, yo tengo dudas, porque si nos detenemos en las declaraciones tanto de ayer como de hoy del que va a ser el próximo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, parece que está urgiendo al gobierno a tomar decisiones de forma inmediata que él mismo reconoció este fin de semana en La Palma, en la conferencia de presidentes. Allí lo escuchó Carlos Cue, como lo escuché yo, Alberto Núñez Feijóo, dar el apoyo al gobierno para que empezara a intensificar las negociaciones ante la Unión Europea para la bajada de impuestos. Quiero decir que el Partido Popular utiliza un doble lenguaje. En el marco de las instituciones tiende la mano al diálogo, y cuando está en el marco de sus mítines y de sus campañas particulares, lo que hace es decir que el gobierno se forra con los impuestos. Por lo tanto, yo no soy muy optimista de que el gobierno de España vaya a conseguir un apoyo cerrado del principal partido de la oposición. Ojalá me equivoque, porque creo que la dimensión del problema y de la crisis que tenemos encima sería como para que todos aplicaran un mínimo sentido de la responsabilidad. Yo creo que hacer apuestas de unidad en España es arriesgado, teniendo en cuenta que no hemos tenido unidad en el momento más increíble, que es en el que prácticamente todos los países la tenían, que es en plena pandemia, como recordaba Esther, por el tema del estado de alarma, que yo creo que es un asunto que ahora que ha cambiado el liderazgo del PP, pues que el PP lo dejará como una decisión de Pablo Casado y ya está. Pero todos sabemos que no fue una decisión de Pablo Casado y ya está. Fue algo debatido y discutido dentro del PP y asumido de alguna manera por todo el PP, y es algo que es muy llamativo. Es el único gran partido de la oposición europeo que se animó a votar en contra de la prórroga de un estado de alarma, que efectivamente votó el primero, pero votó en contra, y votar en contra de esas prórrogas quería decir que estaban en contra del instrumento que nos mantenía todos en casa, con lo cual lo que estaban diciendo es que saliéramos todos a la calle. Pero digo, es verdad, yo creo que las cosas ahora han cambiado. Creo que no solo por el cambio de liderazgo, creo que ya en los últimos meses de liderazgo del PP, de Pablo Casado, se estaba haciendo absolutamente insostenible la posición de no a todo. Creo que ya la posición del no al Poder Judicial de Pablo Casado era ya insostenible, y dentro de su propio grupo más cercano ya había gente que le decía: no vamos a ninguna parte siendo un partido antisistema que está 3 años bloqueando el Poder Judicial. En fin, hay información de que hubo bastante discusión en las últimas semanas en el Partido Popular sobre la posición de la reforma laboral, por lo menos una abstención. Los empresarios le estaban pidiendo por lo menos abstente. Hemos pactado una reforma laboral que ha sido muy difícil y que está detrás Fátima Báñez, nada menos, que fue la ministra de la reforma laboral anterior. Abstente por lo menos, y hubo discusión interna del PP. De todo aquello, al final el PP revienta por otra. Yo creo que tiene algo que ver todo esto también. Tiene algo que ver en la debilidad del liderazgo de Casado, su apuesta por el no a todo, que en los últimos meses acabó enfrentándole incluso a Aznar, por ejemplo, con el tema de la reforma laboral. En fin, creo que nada es casual. Cuando explota un partido como explota, sabemos por qué ha explotado, el detalle final, pero el magma que había dentro creo que tiene que ver con el error, para mí clarísimo, de Pablo Casado de los últimos meses, el no a todo, y creo que ahora Feijóo ha visto eso y ha dicho, bueno, no podemos ser el partido del no a todo. Tendré que dar una de cal y una de arena, que ese es el estilo Feijóo que le conocemos ya hace años, ¿verdad, Esther? Le conocemos mucho a Feijóo, y es el de libro. Esto es un Feijóo de libro, que es una de cal y una de arena. Te hago por un la acuerdo, mañana sí, por la noche te hago un acuerdo el domingo y el lunes te digo que te forras con el. Bueno, es un clásico de Feijóo, pero lo importante al final es el voto, que es donde se la juegan los partidos, y el voto en el Congreso de los decretos que llevarán esto
Vamos a ver qué vota el PP. Yo creo que se está poniendo todo para que el PP vote a favor, pero en España hemos visto de todo. Yo insisto que no es baladí tampoco la postura de el Partido Socialista, de la Moncloa, de empezar por el Partido Popular, de dejar fuera a los socios, entre otras cosas porque los socios en esto parece que están bastante más lejos. No, fuera no los van a dejar, ¿eh? No. De hecho, va Yolanda Díaz a la reunión. En el marco parlamentario, siempre que se empieza una ronda de conversaciones, se empieza por el partido mayoritario. Todas se han empezado por siempre, el partido mayoritario siempre, con la reforma siempre. laboral. ¿De verdad, Esther? Con la reforma laboral es que el Partido Popular dijo no. Yo tengo información absolutamente contraria. Yo tengo ¿Pero tú crees que el Partido Popular absolutamente contraria? ¿Pero Conozco tú crees la que el Partido Popular en algún momento Popular. iba a apoyar la reforma laboral? No, lo dejó clarísimo. Lo dejó clarísimo. Vale. Es que igual me había perdido yo algo. No. Yo insisto en el argumento. Yo creo que estamos ante una nueva etapa, estamos ante un nuevo liderazgo y yo creo que Alberto Núñez Feijóo buscará acuerdos en momentos estratégicos y de Estado. Yo creo que ese fue el gran acierto que tuvo Pedro Sánchez cuando estaba construyendo su relato alternativo y fue ofrecerle su apoyo a Mariano Rajoy en el 155. Fue un apoyo muy negociado, con muchos cortapisas, pero fue un acuerdo de Estado y ahí yo creo que Pedro Sánchez se ganó una medalla de estadista y yo creo que Alberto Núñez Feijóo tiene el aval de ser un político con 4 mayorías absolutas, un político que gestiona, un político que gobierna para todos y con capacidad de llegar a acuerdos. Y en esto creo que tiene una oportunidad para empezar a hacerlo. Yo creo que estoy de acuerdo en una cosa, que es verdad que es un gran reto para Feijóo, porque es verdad que a los líderes de la oposición siempre un acuerdo, en el momento que lo haces, los tuyos te pueden pegar, pero en algún momento le sacas partido. Todos los líderes de la oposición, me recuerdo Zapatero con el pacto antiterrorista, todos los líderes de la oposición que han hecho un gran acuerdo con el gobierno, en ese momento han recibido muchas críticas internas y luego les ha funcionado, y el que citas de Sánchez es muy evidente y tuvo muchas críticas, sigue teniendo críticas internas, y en Cataluña tuvo riesgos. Evidentemente Feijóo, lo que pasa es que lo sorprendente es que Casado no lo hiciera. Es muy sorprendente que Casado, en los últimos meses sobre todo, Casado no intentara algo de este estilo, porque lo tenía muy fácil, porque estábamos, y bueno, en pandemia ni te cuento, sí lo tenía fácil, pero había unos señores de los que no estamos hablando, que son el elefante en la habitación, que se llama Vox, que cada vez que Casado se acercaba mínimamente a un pacto, Vox y el sector más conservador del PP, que también existe y sigue ahí, y el sector mediático que también influye en el PP, y vamos a ver. Ahora, claro, Feijóo tiene una gran ventaja, que es la gran ventaja de los líderes, que ni siquiera ha sido nombrado, que es esa ventaja inicial de los líderes que casi como tienen un margen de hacer cosas más arriesgadas. Pero vamos a ver ese sector de Vox y del sector duro del PP, que hace si Feijóo realmente se acerca a un gran pacto, que es votar en el Congreso a favor de medidas económicas. Un segundo, vamos a hablar ahora de Feijóo y de Vox, pero sobre las medidas económicas, y por cerrar este capítulo, uno de los sectores que más golpeados se está viendo por la subida descontrolada de los precios de los carburantes en concreto es el de los pescadores. Por ejemplo, la flota pesquera cántabra se va a quedar amarrada hasta el lunes. Dicen que no van a salir a faenar a pérdidas. Y como la cántabra, hay otras flotas que también están protestando. Eladio Meizoso. Está habiendo paros puntuales en algunos puertos, más numerosos en el sur, pero está anunciado uno con carácter general a partir del lunes si el ministro Planas no recibe antes al sector. Hoy lo ha hecho la secretaria general de Pesca. El ministerio se muestra dispuesto a aportar ayudas directas hasta 40.000 euros por empresa, nos dice el sector, si antes se consigue que la Unión Europea flexibilice el tope actual de 30.000. Pero las cofradías temen que esas ayudas puedan tardar hasta un año, como ocurrió, insisten, con las vinculadas al COVID. Quieren ayudas inmediatas, en concreto la exoneración de cuotas a la seguridad social y de las tasas portuarias, pero hay puertos de titularidad estatal y otros autonómicos, y eso también puede dificultar la gestión. Esta semana se reúnen Ministerio y responsables autonómicos de pesca. El lunes, los ministros europeos del sector. En estos foros deben definirse unas medidas que el propio ministro Planas está seguro de que habrá, ha dicho hoy. Ahora falta ver el cuánto y el cuándo. César Nates, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Usted es el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, es el patrón mayor de la cofradía de Laredo. ¿Por qué paran, señor Nates?
Pues bueno, simplemente por el aumento desorbitado del gasoil. A nosotros se nos ha aumentado desde enero del año pasado a ahora, a la semana pasada, días de la semana pasada, el gasoil se ha multiplicado por 3 y sin embargo nosotros no podemos repercutir los costes, ese coste no podemos repercutirle al producto final que vendemos, porque nosotros subastamos el pescado y al final, al ser una subasta, el precio le marca al comprador. Lo que estamos viendo los precios es que los precios están igual que el año pasado, que ya fueron bajos, y sin embargo nuestro coste se ha multiplicado por 3 en el caso del gasoil. Para que nos hagamos una idea, señor Nates, un barco, no lo sé, mediano, no tengo ni idea de barcos, se lo he de reconocer, pero un barco mediano, ¿cuánto cuesta llenarle el depósito de gasoil? ¿Cuánto cuesta hoy? Bueno, pues los barcos, nosotros somos flota de bajura, nos dedicamos al cerco, estábamos ahora inmersos en la campaña de la anchoa. Nosotros hay barcos que pueden tener hasta 50 toneladas, 50.000 litros. Normalmente no los vaciamos enteros, pero pues que se haga una idea, puede ser 25.000, 30.000 litros que cuando llenamos, que con la subida que le he dicho, multiplicar por 3, pues eso significa que al final, viendo los números del año pasado y siendo un buen año de capturas, si fuese un buen año de capturas, ya sabemos antes de ir a la mar que la empresa va a perder dinero. O sea, ustedes ahora están faenando a pérdidas. Claro, es que así es, porque yo solamente tengo que mirar mis datos de mi empresa. Yo al final soy un armador, veo lo que supone lo que he ganado, veo lo que supone el gasto de gasoil. Si lo multiplico pues por 2, porque ya el año pasado subió casi un 40%, pero bueno, lo vamos a multiplicar por 2, que es lo que hubiese subido con respecto al año pasado, pues yo ya veo, y eso pescando, que hay años que no pescas, pues bueno, pescando las cuotas bien y que te vaya bien, y al final lo que vas a ver es que tú has perdido dinero, porque claro, el gasoil representa mucho en los gastos de explotación de un barco. Hay una cosa que no entiendo. Me dice usted que no los pueden repercutir estas subidas a los precios porque funcionan con un sistema de subastas, pero entiendo que los precios suben para todos. Entonces, quien esté... No, porque al final ya llevamos a la mar, llevamos con la costera de la anchoa, empezó el 1 de marzo. Nosotros subastamos y la subasta es libre, es una subasta que empieza de arriba para abajo, va bajando de un precio máximo que ponemos y lo que vemos son los precios que sacamos día a día, y el precio que sacamos día a día vemos que es el mismo precio que sacábamos el año pasado. Yeah. Nosotros no podemos de ninguna manera decir, no, queremos vendernos, mi anchoa quiero venderla a 3 euros, pues la quiero vender a 3 euros porque el gasóleo me vale 3 veces más, ¿no? Al final yo veo que la anchoa me vale 1 euro y que mi precio de gasóleo vale 3 veces más de lo que valía el año pasado. Eso es lo que yo estoy viendo. ¿Y las plantillas, señor Nates? ¿Los pescadores? No, bueno, las plantillas en activo estamos todos. Aquí a la mar, la plantilla, al final, los barcos cobran salarios a la parte, quiere decir que va en función de lo que se factura. Uh-huh. Lógicamente, la facturación, seguimos teniendo facturación, pero esa facturación, a la hora de luego los beneficios, pues es menos. En el caso de Cantabria, pues por el sistema que tenemos a la parte, pues es el armador el que pierde. Ustedes van a estar parados, entonces van a estar amarrados hasta el lunes, en principio. Sí, en principio eso es lo que hemos decidido. No solamente somos Cantabria, la flota de cerco del Cantábrico Noroeste, País Vasco, Galicia, también, bueno, en Asturias solo hay 2 barcos de cerco, y Cantabria hemos decidido parar hasta el lunes por el tema que hemos hablado del gasóleo. Eso significa que esta semana no se ha subastado ni 1 kilo de anchoa en nuestros puertos. En las pescaderías no puede haber anchoa porque si es anchoa no es anchoa del Cantábrico, que es una costera muy importante. Bueno, pues ese es, con el Bonito son las 2 costeras más importantes que tenemos. ¿Y qué le piden al gobierno exactamente? Al gobierno le pedimos que utilice, a ver si es posible, utilizar el Fondo Europeo de Pesca y articular con ese Fondo Europeo de Pesca, que además es un fondo que nunca se utiliza totalmente y se desaprovecha, pues ayudas para compensar ese aumento del precio del gasoil. Y además de eso, que también nos vuelvan a poner
a las organizaciones de productores, las ayudas al almacenamiento, que también en el COVID no lo volvieron a poner en el año del COVID, y bueno, pues eso, marcar unos precios mínimos con esas ayudas y poder intervenir en el mercado cuando baje el precio. Eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno. Lo que pasa que para eso, bueno, pues nos tiene que escuchar. Le cuesta también escuchar al gobierno. César Nantes, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria. Gracias y mucha suerte. Gracias a usted por llamar. Javier Ruiz, jefe de Economía de la cadena SER. Buenas noches, Ruiz. ¿Qué tal, Aymar? Muy buenas noches. Aparte de estas protestas que estamos escuchando de los pescadores, en los últimos días está activa también una huelga de transportistas, un paro de transportistas convocado por una federación que es minoritaria. No son las grandes empresas del sector, pero a pesar de todo están haciendo ruido, están haciendo piquetes que están provocando que muchos camiones de esas grandes empresas no entren a determinados sectores. Hoy, por ejemplo, leíamos a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Ciudadanos, diciendo: en Mercamadrid hoy se ha descargado un 50% de lo habitual para un martes. Bueno, nosotros hemos estado preguntando en los distintos mercados centrales, en los mercas, Ruiz, y nos dicen que esto no es así. Bueno, nos dicen literalmente que esa cifra del 50% es una auténtica locura, que no tuvimos desabastecimientos del 50% ni en Filomena. Así que lo que nos están diciendo es que hay más de política que de economía en declaraciones como esa. Lo que dicen las fuentes que hemos consultado en los mercas es: ahora mismo hay un problema, no uno, hay dos. Uno es este que acabas de pulsar tú, y es el de los pescadores que no pueden salir a faenar. Eso está ocurriendo en flotas como la que acabas de escuchar, en flotas como la de Galicia, en flotas como la de Asturias. Allí hay verdaderos problemas. Y luego hay un segundo problema adicional, y es el de la borrasca Celia. Lo estamos contando como si fuera una cosa pintoresca que, en fin, salpica nuestro tiempo, pero lo cierto es que tiene amarradas también las flotas de todo el Mediterráneo, en el sur, desde Barbate hasta Alicante. Así que ahora mismo esos son los dos problemas de abastecimiento que hay. Dicho eso, ¿qué dicen las fuentes de los mercas que hemos consultado al más alto nivel? Lo que dicen es: hay problemas de ese tipo de suministro, pero no hay desabastecimientos, no, la cadena y el stock no está roto, y lo que está pasando con los camiones y con los camioneros es un problema, son incidentes puntuales, pero no está desabasteciendo en absoluto. De hecho, dicen, ha habido 5 puntos en los que ha habido incidentes: Córdoba, Granada, Madrid, Galicia y Asturias. Esos son los 5 puntos puntuales. Pero dicen, Mercamadrid no está desabastecida, y lo que se ha establecido en todos los mercas es el mismo mecanismo de seguimiento que se estableció durante el COVID. Es decir, se vigila la cadena de suministro y se está atento a esto. Ahora mismo, insisto, no hay desabastecimiento. Es absolutamente falso, y la cadena no está rota. Puede haber roturas de stock, se dice, pero no hay problemas de abastecimiento. Ruiz, un abrazo. Cuídate, hasta mañana. Más allá de cómo evolucionen estas protestas concretas, las de los pescadores, las de los transportistas, aquí hay un problema, y es la subida de los precios en general y de los carburantes en concreto, y este problema va a haber que atajarlo de alguna manera, Carlos. No es el problema. Vamos a ver, si llevamos 2-3 semanas, si vemos la movilización no solo del gobierno español. Yo estuve el otro día en la cumbre de Versalles, y con algunas excepciones, Alemania, Holanda, que tienen sobre todo, aparte que tienen sistemas energéticos diferentes y sistemas de establecimiento de precios que no les angustian tanto, lo que tienen también es unas espaldas financieras muy fuertes para ayudar a sus empresas cuando pasa algo. Cosa que nosotros, no solo España, sino Italia, incluso Francia, no tenemos. Y por supuesto Portugal y Grecia, que hay una cumbre muy interesante, por cierto, una de las reuniones clave, la más interesante tal vez, además de la de Scholz, es la de la mañana en Roma. ¿Por qué? Porque está Italia, que es el que lo ha montado, evidentemente, es el anfitrión, España, Portugal y Grecia. 4 países que tienen gobiernos de diferente color. Grecia está gobernado por los conservadores. 4 países que se están aliando, y hacía tiempo que no se aliaban porque Draghi parecía que no quería buscar este acuerdo del sur. Estos 4 países se alían porque tienen todos el mismo problema, y es que las industrias griegas,
italianas, españolas y portuguesas y otras muchas. Lo que estamos escuchando, estas declaraciones que estás escuchando tú ahora, se pueden escuchar perfectamente en la radio italiana, en la radio griega, en la radio portuguesa, porque no es sostenible este sistema de precios. ¿Qué hay que hacer? Dice todo el mundo, bajar impuestos. Bueno, seguramente va a bajar impuestos el gobierno, pero bajar impuestos es un parchecito pequeño cuando se te están, como ha dicho este señor, cuando se te están triplicando los precios. Da igual que te bajan los impuestos si se te han triplicado los precios. Lo que hay que hacer es cambiar el mercado eléctrico, el mercado energético y cambiar el sistema de establecimiento de precios. Y en eso están. Y esa es la cumbre de Bruselas. La cumbre de Bruselas es a ver si entre todos nos ponemos de acuerdo, porque somos Unión Europea, y vuelvo al origen de la conversación, no vamos por libre, a ver si nos ponemos todos de acuerdo para cambiar el sistema de precios, que dejemos de establecer un sistema en el que las eléctricas y otras grandes compañías se hacen absolutamente de oro con cualquier pequeño cambio, y que hagamos un sistema de establecimiento de precios normal como el de los demás mercados, que puede subir un poco el pan, puede subir un poco el azúcar, pero no se multiplican por 3 Palomera de repente en una semana. Y Martínez Vares, brevísimamente, Palomera. Bueno, yo creo que Carlos lo ha explicado muy bien, pero además de buscar soluciones para modificar el sistema de precios, también hay que pedir a las grandes cadenas que no aprovechen los momentos de crisis para subir los precios, y también a las petroleras, porque claro, la semana pasada estábamos pagando el litro de gasolina a 2 euros. Es verdad que el gobierno todavía no se ha decidido a bajar los impuestos de los hidrocarburos, pero también es cierto que la gasolina y el petróleo que las petroleras nos ofrecían o consumíamos en las gasolineras la semana pasada no se compró ni ayer, ni antes de ayer, ni 5 días antes de la guerra. Por lo tanto, hay un claro aprovechamiento de subida conscientes de los precios para engordar los beneficios, y esto está pasando en muchos sectores, efectivamente. Hoy ha bajado, me parece que hoy teníamos el último dato de la bajada del precio del barril, y desde luego en las gasolineras el litro de gasolina sigue estando por encima de un euro con 80 céntimos. Por lo tanto, quiero decir, si estamos ante una crisis de la envergadura de la que tenemos en este momento encima, hay que pedirle no solamente a los responsables políticos, sino también a las grandes cadenas, a los empresarios, que no aprovechen la coyuntura pues para forrarse, que diría en este caso el señor Feijóo. Si es que eso hay un dato, los datos en economía cantan. Hay un dato brutal que dimos el otro día en El País y en todos los medios. El récord absoluto de beneficios de las empresas cotizadas en el año 2021. 64.000 millones de euros. Nunca en la historia que haya registros habían ganado las empresas españolas tanto dinero como en 2021, Santiago, supuestamente en crisis. Sin duda. Y estaréis conmigo que ante situaciones como la que estamos viviendo, es bueno que el presidente del gobierno nos diga la verdad. Y en la semana pasada, en la tribuna del Congreso, que yo creo que es sagrada, el presidente, sin mover un músculo, dijo que la inflación, los precios de la energía son responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Yo esa misma tarde hablaba con un amigo ganadero, lo voy a resumir rapidísimo, y me decía, el cereal hace un año, en marzo de 2021, estaba a 230 euros la tonelada, y hasta diciembre el trigo subió hasta 320 euros por tonelada. Y ahora, con la guerra, en ese momento, en una última semana, sube a 420. Pero en el último año había subido de 230 a 320. O sea, el problema no viene de Ucrania. Hay que buscar soluciones, y las soluciones se buscan desde el consenso, y yo creo que es el momento de que todas las fuerzas políticas y también los empresarios, por supuesto, todos los actores estén a la altura. Hora 25, seguimos. Hora 25. Aimar Bretos. Y empezamos a cerrar este martes 15 de marzo, Isabel. Con la primera visita a Ucrania de mandatarios internacionales desde que empezó la guerra, han llegado esta noche a Kiev los primeros ministros de Polonia, la República Checa y Eslovenia, y los 3 líderes europeos se han reunido con Zelensky, que les ha agradecido este claro gesto de apoyo a Ucrania en unos momentos difíciles. Para buscar un alto el fuego en la guerra viajará mañana a Moscú el ministro de Exteriores turco, que irá después a Kiev, y el español José Manuel Álvarez se desplazará a Moldavia y Polonia.
a visitar puntos fronterizos con Ucrania y abordar, entre otros asuntos, la crisis de refugiados que deja esta guerra. 3 millones de personas han huido ya de su país, según la ONU. Ucrania ha dicho que hoy se ha podido evacuar por corredores humanitarios a alrededor de 20.000 personas de Mariupol, una de las ciudades más asediadas por Rusia, aunque el Parlamento ucraniano ha dicho hoy que las tropas rusas tienen a unas 400 personas retenidas como rehenes en uno de los hospitales de esa ciudad. Y además, fuera de la guerra, termina el día con la respuesta que ha dado la Casa Real al recién investido presidente de Chile, a Gabriel Boric, que en una entrevista ha asegurado que la ceremonia de su toma de posesión se retrasó cerca de un cuarto de hora sobre el horario previsto porque Felipe VI tardó en llegar. Me pareció bien inaceptable que se atrasara la ceremonia porque el rey de España se había atrasado. Pero bueno, son cosas que pasan. Uno tiene que respetar, por cierto, los protocolos establecidos. Esto ha dicho Boric en una entrevista, mientras que Zarzuela asegura que el monarca, que Felipe VI, siguió en todo momento las indicaciones de protocolo y seguridad chilenas y que fueron ellos los que marcaron el ritmo de las llegadas de los mandatarios que fueron a la sesión de investidura. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues seguimos recomendando poca ropa de abrigo. Las temperaturas se mantendrán altas, tanto las mínimas como las máximas. De hecho, no esperamos heladas más que en Canarias, en cotas altas, donde la nieve y el hielo las últimas horas han sido protagonistas, y las próximas también, pero subiendo la cota de nieve en el archipiélago canario. Aún así, con viento fuerte, chubascos que también afectarán en lo que respecta a la península, a Andalucía, algunos intensos, también en puntos de montaña que miran a levante en el Mediterráneo, y a última hora en Canarias, en el Cantábrico. Y esta lluvia pues irá en forma de barro porque seguirán las concentraciones elevadas del polvo sahariano. Y esta combinación de calima, polvo, lluvia, viento, esto es sinónimo de pésima calidad del aire. Carbó, ¿hasta cuándo? Pues hasta que se debilite Celia, que es la que está provocando todas estas situaciones tan opuestas en distintos puntos del país. De hecho, en las próximas horas se va a dar la máxima concentración, también la máxima extensión en la península. Después, a lo largo de mañana, última hora, y sobre todo ya el jueves, irá reduciéndose mucho la calima, pero todavía se mantendrá hasta el jueves, hasta el final del jueves, en Baleares, especialmente en las islas de Ibiza y Formentera. Hasta mañana, Carbó. Buenas noches. Antes de seguir adelante, vamos a ampliar y aclarar una noticia que ha cogido mucho vuelo esta tarde. El aviso del Consejo de Seguridad Nuclear de que alguien había robado en Humanes, en la Comunidad de Madrid, un equipo que contiene fuentes radiactivas. Y el Consejo pide a quien lo haya robado que no lo abra y que lo devuelva. Javier Zarzuela, director de Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear, buenas noches. Hola, buenas noches. Ustedes insisten en que no estamos ante un peligro grave. Exactamente, eso es correcto. ¿Entraña algún peligro, aunque no sea grave, el contenido de ese maletín que han robado? Bueno, sí que tiene un peligro, es un peligro pequeño, pero el peligro evidentemente existe. El motivo fundamental por el que nosotros hemos emitido este comunicado no es tanto por el peligro para las personas, que insisto en que es bastante bajo, es muy bajo, sino porque al fin y al cabo pues es un material radiactivo que está fuera de control y nuestra responsabilidad y nuestra función es tratar de recuperar su control lo antes posible. Por eso, poniendo este comunicado, nuestra experiencia nos demuestra que la mayor parte de los antecedentes que hemos tenido se acaba recuperando, porque algún ciudadano lo conoce, llama al 112 y se acaba recuperando. O sea que nosotros fundamentalmente no es por el riesgo a las personas, que es muy bajo, es porque es un material radiactivo que hay que retornar a su control. ¿Qué es exactamente lo que han robado? ¿Nos lo puede describir? Sí, es un aparato que se utiliza sobre todo cuando se están construyendo carreteras y se está consolidando el firme, pues para comprobar la compactación del terreno, el contenido de humedad y la compactación del suelo. Esto se utiliza mucho en obras públicas de todo tipo, de grandes carreteras, pequeñas, etcétera. El aparato pues tiene dos fuentes radiactivas que lo que hacen es que emiten neutrones, y por diferencia de densidad pues se puede averiguar o se puede establecer la densidad que tiene el terreno si está en condiciones de poder recibir la siguiente capa, por ejemplo, de asfalto. El equipo en sí tiene dos fuentes radiactivas. Estos equipos se importan todos de Estados Unidos, la mayoría, y a veces de otros países, y mientras estén quienes lo utilizan tienen que tener una licencia del Consejo de Seguridad Nuclear para utilizarlo y también para manejarlo. Entonces, en condiciones normales no tienen un peligro muy bajo,
pero si alguien le diera por manipularlo, por abrirlo, que es bastante complicado, tendría que emplear herramientas, emplearse a fondo, pues sí que podría sacar las fuentes, y las fuentes liberadas de sus cápsulas y del confinamiento que tienen, pues tendrían un peligro mayor, claro. ¿Y eso qué provocaría? Bueno, pues vamos a ver, si las fuentes las tenemos a 1 metro de distancia, pues no va a provocar prácticamente ningún peligro para una persona. O sea, tendría que vivir con ellas durante meses para que llegase a tener peligro. Pero bueno, si yo qué sé, pues si un crío pues juega con ellas, se las mete en la boca o lo que sea, pues evidentemente el peligro aumenta, sería mayor. O sea, el peligro es remoto, pero no es nulo, evidentemente. Por eso estamos protegidos. Claro, entiendo que ese aparato está señalizado como ojo no abrir contenido radioactivo. Sí, por supuesto, tiene un trébol. Nosotros en la comunicación que hemos hecho hemos puesto unas fotografías de cómo es el equipo, y efectivamente el equipo tiene un trébol, o sea que cualquier persona sin mayores conocimientos pues puede entender que es un equipo radioactivo. Yo creo que es importante subrayar algo que ya hemos puesto en nuestro comunicado, y es que las fuentes tienen, según su actividad o su peligro, si queremos decirlo así, una categoría internacional que va del 1 al 5, siendo las de categoría 1 las más peligrosas. Estas, por supuesto, están controladísimas, no salen a la calle nunca, están dentro de naves o recintos cerrados, blindados, con seguridad física, para que, en fin. Y luego, pues las de más baja actividad son las de categoría 5, estas de categoría 4. O sea que el nombre que le da el Organismo Internacional de Energía Atómica a esta categoría es improbable que sea peligrosa para las personas. Pero claro, dice improbable, no dice imposible. ¿Y saben o tienen ya alguna hipótesis de por qué o para qué o quién lo ha robado? Porque esto estaba dentro de una furgoneta, ¿verdad? Que la han forzado. Sí, bueno, eso la verdad que no lo sabemos. Nuestra experiencia por casos similares, esto ocurre pocas veces, no es una cosa que ocurra todos los días. Eso le iba a preguntar, porque me dice nuestra experiencia, y digo, joder, se roba muchas veces material radioactivo. No. Nuestra experiencia, hombre, pero es que el Consejo de Seguridad Nuclear, tenga usted en cuenta que lleva 40 años funcionando. Entonces, esto aproximadamente estamos teniendo cada año o cada 2 años, ha estado habiendo un suceso de este tipo. Y nuestra experiencia es que normalmente son ladrones no muy informados, que ven algo llamativo, piensan que puede ser valioso, que lo pueden vender, pueden obtener un dinero, pero luego se encuentran con el chasco de que esto es imposible colocarlo comercialmente. Nadie lo compra, y quien lo descubre pues normalmente lo retorna al control regulador. Entonces normalmente son personas de este tipo, no tienen mayor peligro. A veces se encuentra en un descampado abandonado, a veces nos ha ocurrido en una chatarrería. Las chatarrerías, por ejemplo, pues tienen unos pórticos detectores de radiación, y aparece, pues pitan, y bueno, se va allí, se ve que es un equipo de este tipo, y a veces pues resulta que llevaba 4 o 5 años desaparecido. En fin, la casuística es diversa. Le insisto en que la mayor parte de las veces se recupera, pero bueno, algunos no hemos conseguido recuperarlo. O sea que es probable que en los próximos días, en algún punto de la Comunidad de Madrid, alguien se encuentre un maletín con un logo de radioactivo. ¿Qué tiene que hacer en ese caso? Pues en ese caso, como dice el comunicado que ha emitido el Consejo, llamar al 112 inmediatamente, y ya se activan todos los protocolos, y enseguida pues se va a recoger, se mide con un radiómetro, se comprueba el estado y se lleva a una empresa especializada para que lo recicle, o si está en buenas condiciones para que se lo devuelva a su propietario. Señor Zarzuela, ¿cómo están viviendo desde el Consejo de Seguridad Nuclear los sucesos de Ucrania, los sucesos en las centrales de Zaporilla y de Chernóbil? Bueno, pues evidentemente los estamos viendo con preocupación. Están muy lejos las centrales, accidentes incluso aunque fueran catastróficos es muy improbable que llegaran a afectar a España. Esto también lo decimos en base a la experiencia, pero evidentemente hay una alerta internacional. El Consejo lo que está haciendo es, por una parte, seguir las noticias que vienen por los canales oficiales, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, que está tomando una postura muy activa y muy proactiva, de comunicaciones constantes en continuo contacto con las autoridades ucranianas. Eso por una parte, y luego por otra parte también en Europa, la propia Ucrania y todos los países europeos tenemos redes de vigilancia de la radioactividad, de tal manera que si hubiera cualquier fuga, cualquier escape o cualquier accidente, lo detectaríamos inmediatamente. Y de momento no está pasando nada de eso, ¿no? De momento no está pasando nada,
y bueno, ya hacer hipótesis de lo que va a ocurrir con la guerra pues es muy aventurado, como usted se puede imaginar. Pero bueno, quizá lo que tranquiliza un poco que la potencia agresora en este caso, que es la Federación Rusa, pues es a su vez una potencia nuclear, y en el sentido de que tienen centrales nucleares y ellos saben de los peligros que hay. O sea que yo creo que es de esperar una mínima prudencia, ¿no? Lógicamente no voy a ser yo quien responda por esto, ¿no? Claro. Pero vamos, nosotros lo que esperamos es que haya una mínima prudencia y que el tema no llegue a mayores. Javier Zarzuela, director de Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear, le agradezco mucho que nos haya atendido esta noche a la llamada de Hora 25. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Y a raíz de las noticias que llegan desde Ucrania se ha abierto otro debate económico en España, que es el de ¿tenemos que invertir más en defensa o no? ¿De destinar mayor parte del presupuesto a defensa o no? Ayer el presidente del gobierno decía que sí, hoy Unidas Podemos ha dicho que no. Ana Fernández Vila, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, la respuesta del Gobierno a la guerra de Ucrania vuelve a dividir a los socios de la coalición. Tras el anuncio de Sánchez, la portavoz Isabel Rodríguez y la ministra de Defensa han dejado claro que su determinación de subir el gasto militar es firme y así lo argumentaban. Ser leales con nuestros compromisos en la OTAN y dar una respuesta contundente a Putin. Hoy es Ucrania, mañana serán otros países. Invertir en defensa es invertir en paz. Pero estos argumentos no convencen a Unidas Podemos y además esta vez no hay fisuras en su posición, como sí ocurrió con el envío de armas. Todos en el espacio confederal, empezando por Yolanda Díaz, han mostrado públicamente su rechazo a esa decisión de aumentar el gasto militar. Tenemos una diferencia con el Partido Socialista que hemos manifestado al presidente del Gobierno y nada más, respetamos la decisión del Partido Socialista, pero es conocida nuestra posición. Hay malestar también en Unidas Podemos por haberse enterado de la propuesta del presidente directamente en los medios, según reconocen a la SER algunas fuentes. La comunicación entre Sánchez y Díaz se ha producido hoy y mientras en el Congreso también se han desmarcado Más País, Bildu y Esquerra. Donde sí encuentra apoyo la propuesta es en la bancada de la derecha. Él sabe que no tiene una mayoría dentro de su gobierno para que eso se pueda llevar a cabo, pero ahí va a estar el Partido Popular garantizando la seguridad. Además de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, también respaldan ese incremento del gasto en defensa en Ciudadanos y en Vox. Y hablando del PP, Feijóo y Ayuso han comparecido esta tarde-noche juntos en un acto de partido. Todo eran buenas palabras de Ayuso hacia el nuevo líder del PP nacional, hasta que ha llegado el mensaje. Dice Ayuso, le ha dicho Ayuso a Feijóo: el mío es un equipo con poca paciencia para las tonterías y poco aguante para las imposiciones. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Isabel Díaz Ayuso comenzaba su discurso agradeciendo a Núñez Feijóo haber traído la paz al partido. Hoy somos todos un mismo equipo, presidente. Hoy somos todos una misma organización, centrados en lo más importante, que es dar lo mejor de nosotros mismos, hacerlo en un momento tan difícil como este y entregártelo a ti. Pero lanzaba al tiempo una advertencia a la próxima dirección. Aquí somos soldados, pero tenemos poca paciencia para las tonterías y poco aguante para las imposiciones. Somos un equipo de soldados, presidente, que te vamos a acompañar ahora en este momento crítico, pero un equipo, como te digo, que tiene poca paciencia para las tonterías, poco aguante para las imposiciones y que está preparado para dar lo mejor de sí mismos para un proyecto que merezca la pena. Después, en Telecinco han preguntado a Ayuso por esta advertencia. No es que una advertencia, es una descripción de cómo trabajamos en Madrid. Yo no puedo estar a otras crisis, no puedo estar más que a Madrid, me debo a Madrid, pero el partido ahora pues nos va a acompañar más. Pues con todo, Núñez Feijóo no escatimaba ni un elogio a la presidenta madrileña. Y la vi defendiendo a la Comunidad de Madrid con una entereza, con una solvencia y con una seriedad que me quedó impactado para siempre. Y ya hacia el final de su discurso y sin aclarar a quién se refería, Feijóo decía esto. Queridos amigos, yo estoy aquí para decir que no voy a aceptar ni menosprecios, ni insultos, ni complejos, ni vacilaciones contra el Partido Popular. Desde ningún lugar, ni desde fuera, ni desde dentro, voy a aceptar que se menosprecie al Partido Popular. No aclaraba Feijóo si con ese ni desde dentro ni desde fuera se refería a las palabras de Pablo Casado en Europa sobre el pacto con Vox. Como mensaje de bienvenida a Feijóo no está mal, ¿eh, Santiago? Yo creo que Feijóo han ocurrido dos cosas muy importantes en las últimas 48 horas. Lleno de Feijóo en Barcelona, algo que no se veía desde hacía muchísimo tiempo, que el PP llenara un hotel en Barcelona. Y luego hoy hemos visto al PP de Madrid ordenándose. Hemos visto al señor Almeida haciendo de telonero y de alcalde, dando bienvenida, que es a lo que ha quedado ya relegado. Ese episodio de si era Almeida o Ayuso quien dirigía el PP de Madrid, orillado. Y hemos visto, bueno,
el estilo castizo de Ayuso y el estilo gallego de Feijóo. Feijóo sabe que de su liderazgo depende que Ayuso esté tranquila y que la fiera de Ayuso esté tranquila. Ya que Ayuso habla tan claro, podía haber hablado un poquito más claro y haber dicho lo que estaba diciendo, que es: ya nos hemos cargado un líder, podemos cargarnos dos. Ojito, yo creo que el mensaje era clarísimo. No te olvides que yo creo que en su cabeza está eso, ¿no? Que a Pablo Casado nos lo hemos cargado aquí, y ojito con lo que haces con nosotros, que somos muy duros. Yo creo que Ayuso todavía no es consciente, probablemente sí, ya hay gente en su entorno que sabe mucho de política, no es consciente de que el cambio no le favorece en absoluto. Yo creo que Feijóo va a limitar el poder de Ayuso y será uno de sus principales objetivos. Lo que pasa objetivos. es que tiene que atar a Miguel Ángel Rodríguez. Palomera, fugaz. ¿Cómo se hace eso? Yo creo que al Partido Popular le queda un tiempito para ordenarse. Creo que hoy ha habido varios mensajes de Ayuso en clave aviso a navegantes. Efectivamente, Ayuso va a seguir siendo Ayuso con Pablo Casado y con Alberto Núñez Feijóo, y estos elogios mutuos que hoy se han lanzado, aunque llevaban mensajes implícitos ambos, creo que van a dar mucho para muchas tardes de gloria. Punto y 25. Joaquín Estefanía. El fin de un experimento. En el año 1973, un cruento golpe militar acabó con la democracia chilena. El régimen de Pinochet consistió en una feroz dictadura política acompañada del mayor experimento de liberalismo económico de todos los tiempos. Militares y Chicago Boys, espadones y corbatas de Hermès. Los popes de ese neoliberalismo, Friedman y Hayek, pasearon por las universidades de Santiago y se entrevistaron en el Palacio de la Moneda con el dictador. Sus discípulos construyeron uno de los países más desiguales del mundo. Ahora, un joven socialdemócrata, Gabriel Boric, ha ganado la presidencia de la nación y pone punto final definitivo a todo aquello. Uno de sus primeros actos ha sido nombrar ministra de Defensa a una nieta de Allende, el presidente depuesto mediante la sangre. Su objetivo central será hacer de Chile un país más justo y cohesionado, en el que sus ciudadanos tengan protección cuando vengan más dadas, y facilitar una constitución que acabe con el recuerdo del pinochetismo. Boric lo tendrá difícil por la situación económica que hereda y por la correlación de fuerzas en el Parlamento. Tratará de abrir de nuevo las grandes alamedas por donde pasen las mujeres y los hombres libres, como pronosticó Salvador Allende. Punto y 25. Y antes de irnos, dejadme que me marche un momento a Polonia, porque allí está la enviada especial de la cadena SER, Andrea Villori. Andrea, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Y acabas de asistir a una imagen muy emocionante. Una mujer que llevaba 24 horas sentada en un banco, una mujer ucraniana, intentando que alguien le ayudara a salir de esa estación en la que estaba. De repente ha encontrado un convoy de voluntarios catalanes que tenían un cartel que ponía Barcelona, y ella se ha ido corriendo a donde ellos. Les ha dicho, mirad esto, y les ha enseñado el móvil, diciendo, es mi hija, y era su hija, en un periódico catalán que había conseguido salir de Ucrania el primer día de la guerra, y viendo que la hija estaba en Barcelona, estos voluntarios la han cogido, y esa mujer ahora mismo está, me dices, de camino a Cataluña. Sí, eso es. Luba, así se llama esta mujer, va ya junto a su hermana hacia Barcelona en uno de los coches de esta caravana solidaria. Hace 3 días que salieron de Kiev, primero lo hicieron en coche, luego en bus, y en Cracovia se quedaron sentadas sin saber qué hacer hasta que Luba ha visto hoy a José Antonio, que no entendía nada de lo que le decía en ucraniano. La mujer, sonriendo entre lágrimas, ha sacado el móvil y le ha enseñado la foto de la primera página de Sociedad del diario Ara. En la foto, una mujer y 2 niños, y entonces ha repetido: es mi hija, son mis nietos, están en Barcelona. Con la ayuda de una voluntaria traductora ha logrado hablar con su hija, que ésta diera la dirección por teléfono del hostal en el que está acogida, y que 1 hora después ella y su hermana arrastrarán sus maletas hasta un coche. A 3.000 kilómetros de allí, en Barcelona, la redactora que firmaba esa pieza la tria de la foto ha donat bons resultats, ¿no? Estaba emocionada al ver que las noticias vuelan y que las fotos hablan todos los idiomas. Andrea Villoria, gracias, buenas noches. A vosotros, buenas noches. Pues con esta historia de esperanza cerramos este programa de martes. Esther Palomera, Santiago Martínez Vares, Carlos Cue. Buenas noches, un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde.
Cadena SER. La radio.